Bueno, hermanos, un domingo más que vamos a compartir juntos la palabra de Dios, vamos a compartir juntos un momento de oración y alabanza. Por su gracia, Él nos ha llamado, Él nos ha salvado, nos ha limpiado de nuestros pecados y permite que tengamos todos los domingos, semanalmente, un tiempo juntos de oración como cuerpo. Y lamentablemente cada uno en su hogar, hoy por hoy, pero bueno, el tiempo dirá cuando podamos volver a estar todos juntos, extrañamos mucho esos momentos, así que esperemos que sea pronto. Pero pensando un poco en todo esto que venimos aprendiendo del proceso de santificación que nos viene enseñando a través de la carta de Efesios, este proceso de despojarnos, renovarnos y vestirnos, venía a mi mente un texto de Primera de Pedro, así que vamos a pasar a tener una lectura bíblica, un tiempo de oración y después sí vamos a meternos a alabar a nuestro Dios por medio de canciones y después a tener un tiempo de edificación con la palabra de Dios. Así que si quieren ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice la palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando sea manifestado Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Vamos a orar al Señor. Padre, queremos rogarte, pedirte y exaltarte, Señor, a través de la justicia de Cristo, a través de esa justicia perfecta que nos has regalado por tu gracia en la salvación. Venir a tu presencia y rogarte, Señor, que tu Espíritu nos ministre, rogarte que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, que penetra en nuestro corazón y que transforma, Señor, que hoy haga todo su efecto y con todo su poder caleando en nuestro corazón y pueda transformarnos, Señor. Ayúdanos a pensar en este proceso de despojarnos, de renovarnos y vestirnos con una responsabilidad primordial que nos va a ir llevando a la imagen de Cristo, que nos va a sacar de la esclavitud del pecado, que nos va a sacar de pecados que nos tienen ahí dominados, Señor, pero vos en la salvación nos diste un poder inmenso, el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos para poder romper con toda costumbre pecaminosa, Señor, renovarnos, revestirnos del nuevo hombre y poder cambiar, Señor, y cambiar eso pecaminoso por un hábito piadoso, un hábito que te glorifique, un hábito que te dé gloria, Señor, y eso es lo que queremos hacer día a día, pero sabemos que dependemos también de tu Espíritu 100% y del poder de tu palabra en nosotros, transformándonos y cambiándonos, Señor. Que este tiempo de oración podamos disfrutarlo para ser edificados. Señor, te rogamos por tu reino acá en la costa, te rogamos, Padre, que una iglesia sana se levante, por favor, Señor, edifica tu iglesia, te lo rogamos, Padre, queremos ser parte de tus propósitos acá, alinearnos con tu voluntad, Señor, y vivir para tu reino. Padre, así que te rogamos que pronto podamos estar juntos, que pronto podamos adorar en un mismo lugar todos juntos, pero mientras tanto te rogamos que podamos aprovechar con mucha conciencia estos tiempos de oración que tenemos cada uno en su hogar, pero todos al mismo tiempo, Señor, que podamos darle el valor que tiene. Te lo ruego, Señor. Oramos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De la cruz no puedo comprender la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó la copa
amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. 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 Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Oh, gracias Cristo. Gracias Jesús por tu sacrificio de amor. Oh, gracias Cristo. Gracias te doy Jesús. Habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel, tu verdad, plántala en mi ser y moldéame a tu imagen. Que tu voz, oh Dios, dé su fruto en mí, produciendo amor y el obrar por fe. Habla, oh Dios, y haz tu obra en mí para tu
Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestro estudio de Efesios. Vamos a hacer lo que hacemos todos los domingos, que es estudiar juntos las Escrituras. Así que les invito por favor a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 4. Y hoy vamos a estar viendo el versículo 29. Efesios 4, 29 vamos a estar estudiando hoy. Pero como lo hacemos, para poder entender mejor el contexto, vamos a leer del versículo 22. Así que vamos a leer del versículo Efesios 4, 22 al 32. Vamos a leer toda la porción como lo venimos haciendo estos domingos, pero vamos a estudiar el versículo 29. Leo de la versión Reina Valera 60. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oramos. Padre, te damos gracias por poder abrir tu palabra una vez más en esta tarde. Queremos alabar tu nombre porque tú nos permites conocerte por medio de tu palabra. Señor, queremos darte gracias porque tú nos hablas por medio de ella, porque tu palabra es como espada de dos filos, porque tu palabra quebranta nuestros corazones endurecidos, porque tu palabra consuela nuestros corazones desanimados. Te damos gracias porque tu palabra salva a los perdidos y tu palabra santifica a los creyentes. Señor, queremos agradecerte porque todo lo que vemos, la creación que vemos en este mundo, fue creado por medio de tu palabra, Dios. No somos conscientes muchas veces del poder de tu palabra. Y por eso te pedimos, por favor, que tú la uses en esta tarde. Necesitamos oír tu voz, necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, por favor, en este momento a tener corazones atentos a tu voz. Ayúdanos a poder dejar toda distracción de lado y enfocarnos, escuchar con atención tu palabra, por favor, Dios. Y luego ayúdanos a ser hacedores, a poder
ponerla pronto en práctica. Por favor, Dios, guárdanos de ser oidores olvidadizos. Y te pedimos que si hay alguien escuchando este mensaje que no te conoce, que tú le llames al arrepentimiento y a la fe, por favor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Alguien escribió lo siguiente con referente a las palabras. Un no creyente escribió lo siguiente: tus palabras duelen más que cualquier bofetón que me hayas dado. Tus palabras duelen más que cualquier golpe, porque ellas penetran en mi mente, se instalan en ella y me transforman. Cambian mi seguridad por miedo, mi alegría por una profunda tristeza. Yo no era así hasta que te conocí. Fue entonces cuando me convertí en alguien diferente, en lo que soy ahora. Alguien que cree que no vale nada, que merece todo mal que le hagan. El maltrato suele vincularse al abuso físico. Sin embargo, el verbal es mucho más habitual. Esos insultos y palabras que se camuflan bajo bromas no son tan divertidas cuando causan heridas profundas. Hablamos de un tipo de violencia llega a normalizarse y pasar desapercibida. De un arma que cada vez que percute desgarra un poco más la piel. Desgraciadamente, lo habitual es que no seamos capaces de ver todo lo que ha destrozado hasta que llega al hueso y la anestesia ya no funciona. Tus palabras duelen y ellas me han convertido en lo que tú has querido que sea. Esto lo escribió en realidad un no creyente, pero esta persona, una mujer no creyente, observando el daño de las palabras, escribe esto, que es una verdad. Y es una verdad porque Dios en su palabra nos habla del daño que los hombres pueden hacer con la palabra, con su boca, con su lengua. Santiago nos habla del poder de la lengua y de lo destructiva que es la lengua. Y el escritor de Proverbios nos habla de lo dañina que son las palabras. Dice Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Proverbios 12:18. Realmente yo creo que no somos conscientes de la bendición que pueden ser nuestras palabras, pero también de la maldición que pueden ser nuestras palabras. No tenemos idea del daño que podemos causar con las palabras. Esta mujer que describe el daño de las palabras está describiendo lo que ve, cómo las palabras malas dañan a las personas. Y el escritor de Proverbios, Salomón, lo compara con los golpes de espada. Imagínate, por favor, por un momento, el daño que te puede hacer que te golpeen con una espada. Imagínate, realmente, el daño que te puede hacer. Bueno, el escritor de Proverbios, Salomón, dice que con nuestras palabras podemos hacer aún más daño. Y la Escritura habla un montón, muchísimo, de las palabras y de lo dañinas que son. Y en Efesios 4:29, el texto que vamos a estudiar hoy, también nos habla de las palabras. Noten, lo leo nuevamente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Como creyentes, tus palabras deben edificar, nos dice Pablo, y no destruir. Tus palabras, nos dice Pablo, deben ser de bendición para los que escuchan y no deben ser dañinas. Como creyente, debes hablar, nos dice Pablo en este texto, te dice a vos y me dice a mí, Dios por medio de su palabra, que nuestro hablar debe glorificar a Dios, debe ser de bendición para otros. Y recordaremos, siempre venimos leyendo el versículo 22 para recordar el contexto de lo que Pablo viene diciendo. Pablo dijo que Dios nos salvó, versículos 20 y 21,
que nos dio una nueva naturaleza, versículos 22 al 24, y que ahora como creyentes debemos vivir conforme a esa nueva naturaleza. Y aunque ya somos creyentes, la realidad es que todavía luchamos con el pecado. Hemos sido justificados, ya no hay condenación, dice Pablo en la carta a los Romanos, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero aunque hemos sido justificados, todavía no hemos sido glorificados. Y estamos en el proceso de la santificación. Y todavía luchamos con hábitos pecaminosos. Seguramente si sos un creyente todavía luchás en áreas de tu vida con vivir como vivías cuando no conocías a Cristo. Todavía te atrae el pecado. Todavía tenés momentos donde tu vida no se parece a la de un creyente, por momentos. Nos pasa todavía. Obviamente que nuestro estilo de vida, si sos un creyente, tu estilo de vida no es igual a la de un no creyente. Pablo dice que una persona que vive constantemente como un no creyente, es que no es un creyente. Pero aún los creyentes todavía tenemos hábitos pecaminosos. Todavía luchamos con el pecado. Los creyentes muchas veces mentimos todavía. Versículo 25. Los creyentes todavía nos airamos de manera pecaminosa. Versículos 26 y 27. Los creyentes todavía luchamos con robar. Y los creyentes todavía luchamos con nuestras palabras. Y si nos ponemos en contexto, Pablo le está escribiendo esta carta a los creyentes de Éfeso, y la ciudad de Éfeso era una ciudad totalmente inmoral, y la mayoría de los creyentes en Éfeso eran gentiles. Así que ellos no venían del judaísmo. Ellos de alguna manera, ellos no tenían los 10 mandamientos que de alguna manera regulaba cierto comportamiento. Ellos venían de una ciudad totalmente corrompida, de una ciudad totalmente inmoral, de una ciudad que no le importaba claramente la gloria de Dios. Y Dios los salva en ese contexto. Y ahora les da una nueva naturaleza, pero esa nueva naturaleza no quita instantáneamente los hábitos pecaminosos. La santificación es un proceso, no es un momento. Y como es un proceso, como creyentes debemos ir deshaciéndonos de ciertos hábitos pecaminosos y revistiéndonos de ciertos hábitos piadosos. Así que aunque el Espíritu Santo mora dentro nuestro y aunque Dios nos ha dado una nueva naturaleza, instantáneamente no cambiamos de un segundo al otro. La santificación es por medio de nuestro esfuerzo. Y eso es lo que Pablo viene desarrollando acá. Y ahora particularmente Pablo nos va a hablar de la santificación en nuestra manera de hablar. Y lo primero que vamos a ver, notarán ahí, es que no debemos decir palabras que destruyen. Eso es lo primero que vamos a ver. No debemos decir palabras que destruyen. Noten, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La palabra ahí, corrompida, que utiliza Pablo acá, se refiere a la descomposición de árboles o frutas. Se usa, por ejemplo, en Mateo 7:17, el Señor Jesús la usa esta palabra y dice, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, ahí está la palabra que usa Pablo acá, corrompida. El árbol malo da frutos malos. Así que la palabra malo ahí es algo descompuesto, un árbol con frutas podridas. O también se usa como referencia en Mateo 13, 47 y 48, se usa referente a pescados malos, pescados que no se pueden comer, en contraste con pescados buenos que sí se pueden comer. Así que las palabras malas o las palabras corrompidas son palabras que no sirven, son palabras podridas, son palabras que destruyen. Y las palabras malas y las palabras corrompidas reflejan un corazón malo. Las palabras en la Escritura son un espejo del corazón del hombre. Por eso el Señor Jesús le dice a los fariseos en Mateo 12:34,
generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Claro que como creyentes decimos palabras que corrompen muchas veces, de lo cual debemos arrepentirnos. Por eso Pablo le manda a creyentes acá que ninguna palabra corrompida salga de su boca. Pero el estilo de vida, una persona que su estilo de vida son palabras que corrompen, es una persona que no ha nacido de nuevo. Es una persona que no es un creyente. Una persona, y es lo que el Señor Jesús le está diciendo a los fariseos acá. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? No podés. No que no pueden decir nada bueno, sino que un no creyente puede decir alguna palabra buena, pero generalmente sus palabras son palabras que corrompen, porque reflejan lo que hay en el corazón. No son palabras buenas en el sentido de que son palabras que edifican, que son palabras que dan gloria a Dios. El no creyente puede decir algunas cosas buenas, pero no lo hace para dar gloria a Dios. Así que aún así sus palabras tampoco son del todo buenas. Y el Señor Jesús dice acá que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No en el sentido de que una persona va a ir al cielo por hablar bien, sino que lo que Jesús está diciendo acá es que en el día del juicio sus palabras iban a dar testimonio de que ellos no eran creyentes. Y en el contexto acá de Mateo 12, donde el Señor Jesús le dice esto a los fariseos están acusando a Jesús de sacar demonios por Belcebú. Ellos están viendo al Mesías, están viendo los milagros, están escuchando sus enseñanzas y aún así lo rechazan con sus palabras. Entonces Jesús le dice, esas palabras con las que ustedes me están rechazando, el día del juicio los condenarán. Pero aquellas personas que hablan palabras que bendicen, son personas que esas palabras dan testimonio de que esa persona ha nacido de nuevo. Por eso dice que por tus palabras serás justificado. Porque las buenas palabras reflejan un corazón regenerado. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Dado que han creído en el Evangelio, versículos 20 y 21, ahora sus palabras ya no deben ser palabras que corrompen, sino deben ser palabras que bendicen. Porque las palabras que corrompen son palabras que se relacionan con los no creyentes. Y específicamente las palabras que corrompen son palabras que se asocian con los falsos maestros. Dice 2 de Pedro 2:18, hablando de los falsos maestros. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que vivían en error. Judas 16, hablando de los falsos maestros, dice, estos son murmuradores, palabras que corrompen, murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, palabras que corrompen, adulando a las personas para sacar provecho. Y aún las palabras que corrompen son las palabras que habla el anticristo. Dice Apocalipsis 13:5, hablando del anticristo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Lo que sale de tu boca refleja el estado de tu corazón. Tus conversaciones revelan la salud de tu corazón.
Si querés saber el estado de tu corazón, debes observar tus palabras. Claro que todos luchamos, como dije antes, todos luchamos con nuestras palabras. Y todos pecamos con nuestras lenguas, lamentablemente, y debemos arrepentirnos. Pero la pregunta que debes hacerte acá es, ¿por qué se caracterizan tus conversaciones? ¿Se caracterizan por blasfemar el nombre de Dios, como los fariseos? ¿O por bendecir a Dios? ¿Hay en tus conversaciones constantemente queja hacia el Señor, murmuración hacia el Señor, resentimiento hacia el Señor? ¿Te burlas de las cosas del Señor? ¿Te burlas de lo que hacen otros creyentes? ¿Tu vida se caracteriza por el chisme, las palabras hirientes, las conversaciones obscenas? Pensá por un momento en tus conversaciones cuando no estás con otros creyentes. Pensá en ese momento. En tus conversaciones cuando estás rodeado de personas que no son creyentes. ¿Cómo son tus palabras en ese momento? Es ahí donde reflejan nuestras palabras el estado de nuestro corazón. ¿Hablas como cualquier persona del mundo? ¿O hablas o hablas palabras que edifiquen a otros, palabras que glorifiquen a Dios? ¿Salen de tus palabras solamente cosas buenas cuando estás con otros creyentes? ¿Hablas la Escritura solamente cuando estás rodeado de otros creyentes? Pero luego cuando te apartás de esos creyentes, ¿se revela lo que hay en tu corazón? Debes examinar el estado de tus palabras, porque el estado de tus palabras pueden reflejar el estado de tu corazón. Pueden reflejar si sos un creyente o no sos un creyente. Y si a la luz de este texto te das cuenta que tus palabras corrompen, que tus palabras en realidad vos solamente hablás como creyente cuando estás con otros creyentes, pero apenas te apartás de los creyentes, empezás a hablar lo que hay en tu corazón. Y son cosas mundanas, son cosas que no edifican, hasta son cosas que corrompen. Bueno, eso, como dijo el Señor Jesús en Mateo 12, es que del mal tesoro de tu corazón sacás cosas malas. La buena noticia es que si vos te das cuenta por tus palabras que no sos un creyente, hay esperanza todavía. Si vos te arrepentís de tus pecados, como dice el versículo 20 y 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, si te arrepentís de tus pecados y ponés tu fe en Cristo, la Biblia te promete vida eterna. Jesús te promete vida eterna. Si vos te das cuenta por tus palabras que no sos un creyente, no debes decir, bueno, ahora debo empezar a hablar bien para ser un creyente. No vas a ser un creyente hablando bien. Vas a ser un creyente arrepintiéndote de tus pecados y poniendo tu fe en Cristo, en que en la cruz Jesús estaba muriendo en tu lugar. Cuando te arrepentís de tus pecados y pones tu fe en Cristo, clamás por misericordia, Dios te da una nueva naturaleza, y es por medio de esa nueva naturaleza que ahora vos podés hablar palabras que bendicen. Pero como dije recién, Pablo le está hablando acá a creyentes. Y le está mandando a creyentes que ya han creído en Cristo a deshacerse de las palabras que corrompen, porque los creyentes luchamos con eso. Este versículo generalmente se usa para enseñarle a los niños en la escuela dominical que no deben decir malas palabras. O tal vez vos lo usás para enseñarle a tus hijos que no deben decir malas palabras. Bueno, está bien, es un texto que se puede usar, claramente que sí, para enseñar que no hay que decir malas palabras. Pero el problema es que si limitamos este versículo solamente a no decir malas palabras, lo cual no hay que decir, pero si limitamos este versículo solamente a eso, podemos pensar que lo estamos obedeciendo cuando en realidad no lo estamos obedeciendo. Porque las palabras corrompidas no son necesariamente, lo incluyen, pero no son necesariamente insultos. Hay otras palabras las cuales nosotros decimos y corrompen, que no son insultos, pero son palabras corrompidas. Y lo que viene a mi mente es el chisme, por ejemplo. El chisme entra dentro de
de la categoría de palabras que corrompen, porque el chisme corrompe. Tal vez vos no sos una persona que dice malas palabras, tal vez has creído en Cristo y ya hace años has dejado el hábito de decir malas palabras, pero tal vez te encanta chismear, tal vez te encanta hablar de otros, tal vez te encanta enterarte de lo que le pasa a este, de lo que le pasa al otro, tal vez te encanta hablar de otros, tal vez te cruzás con otro hermano de la iglesia y te encanta empezar a hablar de fulano o de fulana, viste lo que le pasó, viste lo que hizo, cómo puede ser, o tal vez, no sé, por algún motivo te enteraste de algo, de alguien a la pasada, y apenas te cruzás con otro hermano, empezás a querer sacarle información. Eso es chisme. Querés empezar a averiguar y a preguntar solamente por chismear, solamente por enterarte, no porque vayas a hacer algo. Y esas palabras corrompen. Esas palabras no edifican. Incluso el Dios mismo manda en su palabra a apartarnos del chisme. Dice Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No andarás chismeando entre tu pueblo, porque las palabras, el chisme corrompe. El chisme corrompe la reputación de las personas. Y a veces tal vez disfrazamos el chisme al final, después de que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos de esa persona que no deberíamos haber hablado. Al final de todo lo camuflamos diciendo, bueno, oremos por fulano, como para no sentirse tan mal. Pero eso corrompe. Si vos no podés hacer nada en esa situación, si alguien te está contando algo a vos de otra persona, que vos no tenés nada que ver y no podés hacer nada, frenalo ahí, o frenala ahí. No, está bien, yo te agradezco, no quiero saber esto porque no puedo hacer nada. Yo no soy la persona a la cual vos deberías contarle esto. Debería ser a este o a aquel, no a mí. Yo acá no tengo nada que ver. Debemos hacer eso porque el chisme corrompe. Y si somos chismosos, si nos encanta hablar de otros, nos fascina, debemos arrepentirnos. Ahora, quiero hacer una aclaración acá con referencia al chisme. Y es que si hay un hermano que está en pecado o una hermana que está en pecado, claro que tengo que hablar y decir algo. Según Mateo 18, lo primero que debo hacer en realidad es ir a hablar con esa persona. Si tu hermano peca, ve y repréndele, estando tú y él a solas. Si vos te enterás del pecado de un hermano, no debes salir ahí a divulgar, no debes lo primero que haces, no tiene que ser levantar el celular y empezar a llamar a otros hermanos para contarle, no debes hacer eso. Si vos te enterás del pecado de un hermano o una hermana, lo primero que debes hacer es ir a reprenderle. Y Mateo 18 dice que si no se arrepiente, debes llamar a un testigo. No empezar a chismear, llamar al testigo, una persona madura, un creyente maduro, e ir a confrontar juntos a la persona. Y si no se arrepiente, debes decirlo a la iglesia, pero no para chismear ni para hablar mal. Debes ir a la iglesia para que la iglesia esté llamando a esta persona a arrepentirse. Y ahí, si no se arrepiente, tenle por gentil y publicano. Pero hay situaciones donde es válido hablar con otros, pero debemos tener cuidado con quién estamos hablando. Por ejemplo, en 1 Corintios, Pablo, él mismo dice en su carta de Corintios, que él ha sido informado por los de Cloé de la mundanalidad que estaba viviendo Corintio, la iglesia de Corintio. Pablo fue informado por los de Cloé. Los de Cloé fueron a contarle a Pablo. Ahora, eso no es chisme. ¿Por qué no es chisme? Porque Pablo los de Cloé están yendo a contárselo a la autoridad puesta por Dios en ese momento, que era Pablo, que era un apóstol. Los de Cloé están yendo a chismear. Los de Cloé están yendo a la persona correcta, en ese momento es Pablo, era la autoridad de la iglesia, puesta por Dios, para que Pablo como apóstol pudiese intervenir. Y hay situaciones donde tal vez vos no podés controlarlas, no podés manejarlas, y tal vez debas recurrir a otra persona, pero esa persona debe ser una autoridad de la iglesia. Esa persona debe ser alguien que pueda actuar, no alguien que simplemente te preste el oído para chismear. Yo he tenido situaciones donde he tenido que recurrir a las autoridades de mi iglesia para hablar ciertos temas, y no estaba chismeando.
Ellos son la autoridad, ellos son las personas puestas por Dios, los pastores, que pueden actuar en ciertas ocasiones que a mí me excede. Y bueno, entonces es correcto en ese caso que vayamos a hablar con una autoridad. Pero generalmente no son esos los casos. Si yo no estoy yendo a hablar con una autoridad para que haga algo en esa situación, estoy chismeando. Si yo no estoy hablando con alguien de la situación, no estoy hablando con alguien que puede hacer algo, estoy cayendo en el chisme. Y el chisme son palabras corrompidas, porque no tenemos idea del daño que hace el chisme. Yo mismo he sido influenciado por el chisme, he caído en ese pecado y he sido influenciado por la gracia de Dios. No hizo metástasis en mi corazón, pero he escuchado a personas hablar mal de hermanos piadosos y me ha afectado en su momento. Por la gracia de Dios, Dios me ha librado de eso. Pero me ha afectado. Y yo mismo he visto hermanos que se han dejado afectar por el chisme y han generado raíz de amargura en su corazón por escuchar a personas que no debían escuchar. Y he visto iglesias que se dividen por el chisme. Las palabras corrompidas corrompen. Y el chisme es una palabra corrompida porque destruye relaciones. Por ejemplo, lo podemos ver en la iglesia de Corintios. En 2 Corintios, Pablo defiende su ministerio porque se habían infiltrado personas, falsos maestros, que estaban difamando a Pablo. Y como consecuencia estaban afectando a los creyentes. El chisme corrompe. Si alguien te viene a hablar de algo que vos no tenés nada que ver y no podés hacer nada, no lo escuches. Y si vos sos la persona que está hablando, no vayas a hablar con nadie de otra persona que no puede hacer nada. No lo hagas, porque vas a corromper la reputación de esa persona. Ahora, claramente palabras que corrompen, por eso digo, no solamente lo aplicamos a las malas palabras, el chisme entra dentro de las palabras que corrompen, pero también pueden ser palabras hirientes. Tal vez no son insultos directos, malas palabras como conocemos, pero tal vez son palabras que son como golpes de espada. Tal vez vos decís cosas como solo pensás en vos mismo, sos un egoísta, haces todo mal, no servís para nada. Son palabras que corrompen. Hijos que le dicen a sus padres te odio, con el deseo de lastimar a sus padres. Cónyuges que le dicen a su esposo o a su esposa ya no quiero estar más con vos, para lastimarlo o lastimarla lo máximo posible. Lo peor que me pasó fue casarme con vos. No son insultos, vamos a decir malas palabras como conocemos, pero son palabras que corrompen. Esas palabras destruyen relaciones, esas palabras destruyen matrimonios, destruyen relaciones entre padres e hijos, destruyen relaciones entre hermanos que se están hiriendo con sus palabras. Palabras corrompidas pueden ser palabras de doble sentido, chistes de doble sentido, chistes que no dicen la mala palabra pero lo insinúan. Personas que están todo el tiempo burlándose de los defectos físicos de otra persona. Eso corrompe. Palabras que corrompen pueden ser palabras de quejas. Personas que están todo el tiempo quejándose de todas las situaciones. Y esas son palabras que corrompen. Y la queja, particularmente, era la característica, es nuestra característica, lamentablemente, del ser humano. Y vemos que era la característica de los israelitas que no entraron a la tierra prometida. Leemos en Éxodo 15:24. Los israelitas están en el desierto. Éxodo 15:24 dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Éxodo 16:2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Éxodo 17:3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Números 16:41. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Y podría seguir citando más pasajes. La murmuración son palabras que corrompen. Y esa era la característica de las personas que no entraron a la tierra prometida. Y si es tu característica,
sos un creyente, debes arrepentirte. Si estás quejándote constantemente, debes arrepentirte de eso, porque esas son palabras que corrompen. Vemos a creyentes que en la iglesia se quejan de todo. Se quejan de la alabanza, se quejan de la predicación, se quejan del seminario, se quejan de tal hermano, de este, del otro, todo el tiempo quejándose. Y esas personas terminan corrompiendo la iglesia. He visto personas que se quejan todo el tiempo dentro de la iglesia y terminan corrompiendo a otros. Y hermanos piadosos, que eran una bendición, se transforman en hermanos quejosos. Tal vez en el trabajo te estás quejando todo el tiempo. Quejando de tu sueldo, quejando de tu situación, quejándote, y así podríamos seguir. Creyentes que se quejan de la política, que se quejan de esto, que se quejan de lo otro. Y una persona que está quejándose constantemente termina corrompiendo a otros. Si vos sos una persona que se caracteriza por la queja, no podés ser de bendición para otros. Lo más probable es que las personas que se están quejando terminen corrompiendo a otros. Y eso no se debe permitir en la iglesia. Realmente si un hermano que se está quejando todo el tiempo y lo estamos escuchando, debemos exhortarle con gracia y con amor, por supuesto, pero debemos decirle que eso no agrada a Dios. Mostrarle estos textos que yo acabé de leer de Éxodo, de Números, cómo el pueblo de Israel se quejaba, murmuraba, y eso no le agradaba a Dios. Debemos deshacernos de las palabras que corrompen. Pero como Pablo viene diciendo en todos los versículos, del versículo 22 al 24, él dio una declaración general de despojarse del viejo hombre, renovar la mente y revestirse del nuevo hombre. Y luego del versículo 25 Pablo empieza a decir cómo debemos reemplazar hábitos pecaminosos por hábitos santos. Entonces, ahora que somos creyentes y tenemos una nueva naturaleza, no solamente debemos dejar de decir palabras que corrompen. Eso no es suficiente. Vamos a decir así. Si yo, bueno, ok, entendí, no hablo más, no digo más nada. No es suficiente. Noten por favor el versículo. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Así que, en primer lugar, debes dejar las palabras que corrompen. Pero en segundo lugar, debes decir palabras que bendicen. Nuestras palabras deberían ser un medio para edificar a otros. Y vemos que así eran las palabras de Cristo. Así eran las palabras de Jesús. Dice Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio de él, de Jesús. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? La gente estaba impactada. La gente escuchaba hablar a los escribas y fariseos y eran palabras de condenación. Eran palabras que ponían cargas pesadas sobre los hombros de los hombres. Pero ahora las personas están escuchando a Jesús y ni siquiera muchos ni sabían que era el Mesías. Pero escuchándolo hablar solamente, decían, acá hay algo distinto. Este hombre no habla, no habla como otros, no habla como los escribas y fariseos. Sus palabras bendicen. Esa era la característica de Pablo. Dice 1 Corintios 14:19. Pablo dice lo siguiente, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. En la iglesia de Corintios las personas anhelaban el don de lenguas y Pablo dice, es mejor hablar poco de manera que edifique que hablar en lenguas de manera que impacte pero no edifica a nadie. ¿De qué sirve si yo en la iglesia empiezo a hablar alemán, empiezo a hablar chino? ¿A quién voy a bendecir? Ustedes se pueden impactar, wow, mirá cómo Mati habla chino, mirá cómo Mati habla alemán. Pero ¿a quién voy a bendecir? Salvo que esté en una iglesia que hable en alemán o en chino. Pero si no, ¿a quién voy a bendecir? Y Pablo dice, prefiero hablar 5 palabras que bendigan a otros, que 10.000 palabras en otro idioma, pero que no bendice a nadie, que solamente impacta a las personas. Y Pablo les dice a los hermanos de Tesalónica, en 1 Tesalonicenses
5:11, hablando sobre luego de desarrollar la venida del Señor, dice, la segunda venida del Señor, dice en 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo está animándolo. En la iglesia de Tesalónica había una preocupación que era qué pasaría con los hermanos que murieron antes de que el Señor vuelva. ¿Qué va a pasar? Bueno, Pablo desarrolla y hace una explicación en 1 Tesalonicenses 4, 13 en adelante y capítulo 5 sobre que va a haber una resurrección, sobre que los creyentes que han muerto no se perderán la venida del Señor, sino al contrario, van a resucitar primero, que las personas que murieron antes de que el Señor vuelva van a tener cuerpos resucitados. Y Pablo, seguramente había personas creyentes que habían perdido a otros familiares o hermanos creyentes. Así que tal vez deberían estar angustiados. Y luego de que Pablo desarrolla la esperanza que tenemos cuando el Señor venga, les dice en 1 Tesalonicenses 5:8, animaos unos a otros y edificaos. Anímense con estas palabras, porque el Señor viene. Así que la característica del creyente debe ser palabras que bendicen. En el contexto de 1 Tesalonicenses 5, debes animar a tus hermanos con la venida del Señor. Si hay un hermano que está desanimado, en vez de estar hablando mal de esa persona, debes animarle con la palabra de Dios. Y lo mismo vemos en Colosenses 3:16. Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Debemos estar enseñándoos y exhortándoos unos a otros con la palabra de Dios. Debemos edificarnos, debemos decir palabras que edifiquen. Y para hablar la palabra de Dios, lo que debe suceder es que vos debes estar lleno de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, la palabra de Cristo more, habite la idea, en abundancia. Para que recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que para que mis palabras sean palabras que bendicen, yo debo ser una persona que esté llena de la palabra de Dios. La manera en la cual vamos a edificar a otros es hablando de la palabra de Dios. Por eso los creyentes no lo pueden hacer. Un creyente te puede decir, bueno, no pasa nada, ya va a pasar o cualquier cosa. Pero eso no bendice. Lo que bendice es hablar la Escritura, hablar la palabra de Dios, hablar con una cosmovisión bíblica. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso para hablar palabras que bendicen debemos hacer lo que dice Pablo en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. Y cuando vos estás lleno de la palabra de Dios, todos los días la lees, la meditas, la escudriñás, escuchás sermones, la memorizás, estás lleno de la palabra de Dios, lo que vas a hablar a otros es la palabra de Dios. Si lo que vos consumís todo el día es televisión, películas, series, música secular y todo eso es lo que consumís constantemente, lo que va a salir de tu corazón va a ser eso. Pero si vos te estás llenando tu mente con la palabra de Dios, lo que va a salir de tu boca, inevitablemente, es la palabra de Dios. Ahora, quiero hacer una aclaración acá. Decir palabras que edifican o hablar la palabra de Dios no quiere decir que sea pecado hablar de fútbol, o hablar de política, o hablar, no sé, de moda. No quiere decir que sea pecado eso. Pero si vos estás lleno de la palabra de Dios, aun cuando hables de política, lo vas a hacer con una cosmovisión bíblica. Cuando hables de, no sé, de la situación del país, lo vas a hacer consciente de que las autoridades, el gobierno fue puesto por Dios. Lo vas a ser consciente de que Dios es soberano. Lo vas a ser consciente de que esta vida es pasajera. Lo vas a ser consciente de que, aunque la pasemos mal en esta vida, nos espera la gloria eterna. Lo vas a ser consciente de la eternidad. Cuando hables de fútbol, que podés hablar, lo vas a ser consciente de que el fútbol no es la esperanza, de que el fútbol no es el Mesías, de que es algo vano, de que podés disfrutar y podés hablar, pero en última instancia es vano y tus palabras lo van a reflejar. Si lo haces con una cosmovisión bíblica, no vas a hablar del fútbol como si fuese tu Dios. Lo vas a hacer consciente de que es
un juego que puedes verlo y puedes divertirte, pero no es más que eso. Aún las mujeres, no sé, si hablan no sé, de moda, lo van a hacer con una cosmovisión bíblica, consciente que eso no es lo más importante, de que tu atavío no es el externo, sino el interno, de que más importante que estar preocupado por lo externo, aunque está bien que lo hagan, es estar preocupado por su corazón. Así que aun cuando hablemos de esas cosas, lo haremos con una cosmovisión bíblica, porque nuestra mente, nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios. Y podés hablar de política con una cosmovisión bíblica y ser de bendición para otros. Podés estar hablando con alguien que está, no sé, con un no creyente, que está totalmente frustrado o desanimado por la situación del país. Y podés aprovechar esa situación hablando de política para predicarle el Evangelio. Podés hablar con un hermano que tal vez perdió el trabajo y está frustrado con la vida. Y podés recordarle que esta vida es pasajera. Hablando de esas cosas. Nuestras palabras deben ser palabras que bendicen, pero para eso debemos estar llenos de la palabra de Dios. Nunca me voy a olvidar hablando con un hermano que me dijo: se nota cuando en una iglesia el centro es la escritura, me dijo. Un hermano que hace poco estaba congregando en la iglesia, por años había congregado en otras iglesias, y me dijo, se nota cuando en una iglesia el centro es la palabra de Dios. ¿Por qué? Había terminado el culto en ese momento. Y me dice, mirá, lo escuchás acá. La gente está hablando de la predicación, está hablando del mensaje, se están compartiendo la palabra de Dios. Me dice, yo he estado en iglesias donde el centro es la palabra de Dios y apenas termina el sermón, lo que tienen que hacer la gente es hablar de cualquier cosa, pues ya no aguantan la palabra de Dios. Pero cuando estás en una iglesia que el centro es la escritura, terminan y las personas quieren hablar la escritura porque la escritura nos habla de Dios. Y quieren conocer a Dios y seguir hablando sobre Dios y hablar lo que le bendijo la predicación. Y es natural, no es forzado. Termina de escuchar la predicación y dicen, no sé, lo primero que hablan con otra persona es lo que le impactó. Y a veces, no sé, están hablando con un hermano de la semana, del trabajo, y los escuchás que terminan compartiendo las palabras de Dios cuando son creyentes. Terminan compartiendo la palabra de Dios porque está hablando del trabajo y eso inevitablemente los lleva a animarse y estimularse unos a otros. Y estás escuchando que están hablando con un no creyente y tal vez, bueno, no creyente no quiere, ya el sermón fue demasiado, y le está hablando de cualquier cosa, pero en un momento el creyente mete la palabra de Dios para predicarle el Evangelio. Por eso nuestras palabras deben bendecir a otros. Debe abundar en nosotros la palabra de Dios, al punto que cuando hablamos, lo único que hacemos es hablar la palabra de Dios. Y he escuchado hermanos que están tan llenos de la palabra de Dios que cualquier cosa le decís te hablan de la Biblia. Y hasta los inconversos le dicen, no me hablen más de la Biblia. ¿No tienes otro tema para hablar? Pero esta persona de alguna manera, no es que todo el tiempo le está citando versículos, pero todo lo que dice está Dios en su conversación, porque es un creyente. Y Dios está en todo lo que dice, de manera directa o indirecta. Debemos decir palabras que bendicen. Imagínate lo precioso que es un hogar en el cual abunda la palabra de Dios, en el cual se dicen palabras que bendicen, como dice Pablo acá. Que el esposo llega a la casa y le dice a la esposa lo que aprendió de la Escritura y la esposa al esposo lo que aprendió de la Escritura y se comparten la palabra de Dios y se comparten, no sé, tal vez uno de los dos está frustrado por el día que tuvo y el otro lo anima con la Escritura y a los hijos les hablan la Escritura y están, no sé, mirando la tele con sus hijos y aprovechan algo que pasó en la tele para hablarle de la Biblia y abunda la palabra de Dios. Por eso debemos decir palabras que bendicen, y para decir palabras que bendicen deben ser palabras que están llenas de la palabra de Dios. Y noten lo que dice Pablo para terminar, el fin de todo esto. Debemos desechar las palabras que corrompen, debemos hablar palabras que edifican, y noten el fin, dice el versículo 29, a fin de dar gracia a los oyentes. El fin es que para los que escuchen, sea de bendición. Y la manera en la cual vos hablás influencia a otros. O lo influencia para bien o lo influencia para mal. Debes examinar si los que te escuchan a vos
son bendecidos. Pensá por un momento en tu hogar. Los que te escuchan, ¿vos bendecís a los que viven con vos? ¿Bendecís a tu esposa con tu manera de hablar? ¿Bendecís a tu esposo con tu manera de hablar? ¿Bendecís a tus hijos con tu manera de hablar? ¿Los hijos bendicen a sus padres con su manera de hablar? Eso es lo que debería, si somos creyentes, eso es lo que deberíamos hacer. ¿Tus palabras dan gracia a los oyentes? ¿Bendicen a los que escuchan? Pensá por un momento, si todos hablarían como vos hablás, en tu hogar todos imitarían tu manera de hablar, se estarían bendiciendo unos a otros o estarían corrompiendo unos a otros. Si en la iglesia todos hablasen como vos hablás, ¿sería una iglesia que se están bendiciendo unos a otros o que se están corrompiendo unos a otros? Si en tu trabajo todos hablasen como vos hablás, ¿sería un trabajo donde abunda la bendición, por decirlo de una manera, donde somos bendecidos? ¿O sería un trabajo donde somos corrompidos? ¿Tus palabras bendicen o maldicen? ¿Te quejas o alabás a Dios con tus palabras? Y Pablo nos manda en este texto a deshacernos de esas cosas porque luchamos. Claro, yo no pretendo pintar una utopía acá. Claro que luchamos con las palabras. Yo lucho con decir palabras que corrompen, caigo en decir palabras que corrompen. ¿Y qué debo hacer en ese momento? Arrepentirme de mis pecados y volverme al Señor y confesar mi pecado a Dios y a otros a los que he corrompido con mis palabras y buscar la gracia de Dios para deshacerme de esos hábitos. Y lo mismo debes hacer vos. Si vos a la luz de este texto sos un creyente pero te das cuenta que tus palabras muchas veces están corrompiendo a otros, debes arrepentirte de tus pecados. Si te das cuenta que no abunda la Escritura en tu mente, debes esforzarte por pasar más tiempo con la Escritura y de esa manera poder bendecir a otros. Cuando estás con no creyentes, hablas como uno más de ellos, y sos un creyente, debes arrepentirte y debes cambiar tu manera de hablar. Y no debes hablar como ellos, debes comenzar a hablar palabras que bendicen a otros. No para ser creyentes, sino porque somos creyentes. Pero como dije antes, si vos te das cuenta que tus palabras, lo único que sale, no son palabras que bendicen, lo voy a decir de otra manera. Si lo que sale de tu boca no es la palabra de Dios, tal vez sos una persona buena onda, que siempre está dándole buena onda a la gente, pero de tu boca nunca sale la palabra de Dios, nunca hablas la palabra de Dios. Tal vez es que no seas un creyente. Y nuevamente, el mensaje para vos no es empezar a decir palabras que bendicen, porque no vas a poder, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y la Biblia dice que aquellos que no son creyentes tienen un corazón de piedra, un corazón endurecido, un corazón que vive en oscuridad. Por eso, si vos te das cuenta que no sos un creyente, lo que debes hacer es arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo. Y Dios te va a dar una nueva naturaleza. Y aquellos que somos creyentes, hermanos, que Dios nos dé la gracia para poder vivir a la luz de este texto y que con nuestras palabras podamos bendecir a otros. Que el Señor bendiga su palabra. Por mis pecados decidí olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué gran
grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su